Ya convertido en un actor de la oposición, Lorenzo Córdoba lanza amenaza. Por intromisión de AMLO, las elecciones pueden ser anuladas. Aunque Córdoba planteó la posibilidad de anular las elecciones, el validarlas o no es facultad exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que debido a lo que él denomina como intromisiones al proceso electoral por parte del Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, las elecciones del 6 de junio podrían ser anuladas. En entrevista para Imagen Radio y más cercano a un actor de oposición que a un órgano neutro, Córdoba acusó al presidente de supuestamente violar los principios constitucionales. Hay un largo conjunto de jurisprudencias y de criterios judiciales en materia electoral que establecen la posibilidad de anular una elección por violación a los principios constitucionales y evidentemente uno de los principios constitucionales es la imparcialidad de los funcionarios públicos, dijo. Además, el consejero del INE detalló que el poco apego a las reglas del juego democrático que linda en la irresponsabilidad pone en riesgo la validez de las elecciones. Sin embargo, lo mencionado por Lorenzo Córdoba no es facultad del INE, sino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, Córdoba acusó que nunca se había visto una descalificación tan estridente, tan directa y tan delicada como la que hoy se está haciendo desde la máxima tribuna del país. Esto ha envalentonado a algunos actores afines a la actual postura en el gobierno para que hagan afirmaciones que son absolutamente impensables en un contexto democrático, como que el INE debe morir o bien que el INE debe ser exterminado, lamentó victimizándose el consejero presidente del INE. El presidente AMLO revela que el INE pagó 2 millones de pesos a empresas de Aguilar Camín y Enrique Krause. El presidente López Obrador reveló que el INE pagó 2 millones de pesos a Clio para que hiciera un documental y 2.475.341 pesos a la revista Nexos por 10 artículos. El Instituto Nacional Electoral INE pagó 2 millones de pesos a Clio, empresa de Enrique Krause, en 2018 para que hiciera un documental cuyo objetivo era difundir la historia de los procesos electorales en México. Durante su conferencia matutina, el primer mandatario señaló que Lorenzo Córdoba ya era consejero presidente del INE en ese entonces. Ya se pueden imaginar ustedes esa historia, ni un fraude, como el maestro limpio. ¿Ustedes creen que hay algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Cuestionó. Hay que buscar el documental a ver si lo hicieron y a ver de qué trata, agregó irónicamente el mandatario. Asimismo, el jefe del Ejecutivo reveló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pagó 2.475.341 pesos a la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín por publicar solo 10 artículos, pues sí se rayan, opinó irónicamente el presidente López Obrador. Además, el mandatario pidió a los periodistas que asistieron a la mañanera que levantaran la mano a ver si ganaban 60,000 pesos al mes y nadie lo confirmó. Esto en alusión a estos jugosos contratos de estos golpeteadores de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Gracias nuevamente a Lorenzo Córdoba por esperarnos en la línea. Lorenzo, se decidió para dar vida a nuestra transición democrática y al sistema de partidos que convenía que las autoridades no intervinieran en los procesos y así quedó marcado en la Constitución. Sin embargo, estamos viendo todos los días cómo esa parte de la Constitución pues es letra muerta porque se viola y no hay forma de aplicarla. Bueno, sí es importante, bueno que lo mencionas, creo que es importante resaltar que esta fue un reclamo de la izquierda desde 2006, cuando el presidente Vicente Fox intervino recurrentemente, o pretendió intervenir recurrentemente, lo hizo en las elecciones, señalando que no debía haber recordarás esas expresiones, un cambio de jinete o de caballo, sino solo de jinete, en fin, que no había que cambiar de caballo a la mitad del río, en fin, claramente, pues llamando a un voto en favor de su partido. Como consecuencia de esa intromisión, que fue calificada como una intromisión indebida por el Tribunal Electoral en su momento,
pues la izquierda condicionó, digámoslo así, y no sin razón, hay que decirlo, su refrendo, digamos, de ese pacto democrático al que hablábamos, pues a partir de un cambio de juego que introdujo en la Constitución, ni más ni menos en la Constitución, pues una serie de prohibiciones para los funcionarios públicos, para todos. El artículo 134, desde hace ya 14 años, desde 2007, establece el principio de imparcialidad con el que deben conducirse los servidores públicos, es decir, que no pueden poner a su disposición los recursos que administran para favorecer alguna fuerza política. Y esto pasa también pues por la conducta, la actuación. No son pocos los funcionarios públicos que desde entonces han sido sancionados. Pues ya te mencionaba incluso a 2 presidentes, ¿no? Que fueron sancionados en su momento en virtud de estas reglas, por violar esta neutralidad, esta imparcialidad a la que están llamados todos los servidores públicos. Y bueno, pues no lo digo yo, el propio presidente acaba de decir en una mañanera que sí está interviniendo en las elecciones, pues lo cual pues es delicado porque, insisto, las reglas de juego pueden no gustar, y a lo mejor ahora que la entonces oposición de izquierda gobierna, pues ya no le gustan las reglas que pidieron, que se solicitaron y que se consensuaron entre todas las fuerzas políticas para equilibrar y para garantizar la equidad en la contienda electoral. No es lo mismo ser oposición que ser gobierno, y evidentemente cuando se hacen reglas para evitar que los gobiernos intervengan, pues cuando dejas de ser oposición y gobiernas, pues ya no te gustan. Pero las reglas son las reglas, y insisto, se pueden cambiar, pero ya habrá momento para cambiarlas, y esto es evidentemente, como tú decías, cuando se acabó el partido, digamos, ¿no? Ahora, pero estas violaciones a la Constitución muy obvias, incluso reconocidas por el presidente, en el sentido de que sí está metiendo la mano en las elecciones, pues no hay forma de sancionarlo, Lorenzo. Pues sí hay forma de sancionarlo, pero sobre todo no nos olvidemos que nuestro sistema electoral, sí hay forma de sancionarlo, pero pues bueno, eso le tocará en su momento, todas las reglas de propaganda, la sanción a una sala especializada, que habría que seguir con mucho más atención lo que está haciendo del Tribunal Electoral. No es la sala superior, es la sala especializada, regional especializada se le llama. Pero más allá de eso, Pascal, lo preocupante de todo esto es que la intromisión de los servidores públicos en las elecciones en el pasado ha llevado en no pocas ocasiones a anular comicios. Pues incluso no vayamos muy lejos, en las últimas elecciones intermedias, en 2015, se anuló una elección de diputados federales en el Distrito 01 de Aguascalientes, sí, por la intromisión el día de la jornada electoral del gobernador, es decir, su presencia pública, visitando centros de votación, en fin, en un autobús oficial, pues llevó al Tribunal Electoral a anular esa elección, a la Sala Superior del Tribunal a anular esa elección por la debida intromisión de funcionarios. Y como esas, muchísimas. Ahí están las elecciones de gobernador de Colima en 2015 también, por cierto. O las de Tabasco, ¿no? Bueno, las de Tabasco en el año 2000, sí, fueron célebres, es cuando se estableció por primera vez lo que ahora en teoría no existe como tal, pero que porque se modificó la ley, que entonces se llamó nulidad abstracta, pero ahora pues existe la nulidad, y fíjate, ese es el de qué bueno que sale esto a colación, Pascal. Hay una larga conjunto de jurisprudencias, de criterios judiciales en materia electoral que establecen la posibilidad de anular una elección por violación a los principios constitucionales, y evidentemente uno de los principios constitucionales es el de la imparcialidad de los funcionarios públicos. Entonces, pues pues ¿cómo llamarla? Pues como es, este poco apego a al juego democrático, a las reglas del juego, que linda en la irresponsabilidad, pues pone en riesgo incluso la validez de las elecciones, ¿no? Claro, eso no le toca al INE decidirlo, le tocará en su momento al tribunal, pero pues si hay alguien que pierde, pues mira, en México los partidos son sumamente litigiosos. Lo son a su interior, pues siempre hay disputas, veamos la cantidad de trabajo que tiene el Tribunal Electoral, producto de la disputa interna, de la definición de las candidaturas, de la insatisfacción de la propia militancia respecto a las decisiones de sus partidos, ¿no? Sospecho que ahora va a tener más. Bueno, pues ahora los partidos, mira, en México hay casi una regla no escrita. Si pierdes, impugna. ¿Quién quita y ganas en la mesa de un tribunal lo que no ganaste en las urnas? Y eso lo hacen todos, todos los partidos políticos. ¿Se vale? Pues sí, claro que se vale, pues es parte, digamos, de los derechos que tienen los propios contendientes. Pero, pues, digámoslo así, la actitud, déjame decirlo de esta manera, el principio de imparcialidad, cuando se viola, anticipa, sin lugar a dudas, que quien pierda y se sienta agraviado por la intromisión indebida de un funcionario público, pues va a impugnar. Y si vemos la historia reciente, pues con probabilidades de éxito, porque de lo que se trata es de la violación de ni más ni menos de la Constitución por parte de servidores públicos. Por eso la democracia hay que cuidarlas todos. E implica responsabilidades colectivas. No solamente en el discurso, como hablábamos, sino no abonen nada a andar utilizando expresiones como matar, exterminar y qué sé yo, que recuerdan tú lo decías, los peores experimentos antidemocráticos de la historia, sino también el no cumplimiento de la ley, pues pone en riesgo todo el aparato democrático y la validez de una elección. Entonces, pues bueno, ojalá y me equivoque, pero bueno, son momentos delicados. De ahí, como arrancábamos, Pascal, pues la importancia de esta elección, ¿no? Porque pues ni más ni menos lo que está en juego es refrendar o no la vocación democrática de los propios actores políticos, de las autoridades y de la sociedad mexicana en su conjunto, ¿no? Pues me quedo con eso. Les voy a mostrar, a ver si no tienes ahí las facturas, porque esto no es tan grave, es más grave lo de el dinero del gobierno de Estados Unidos a estos grupos opositores. Pero también, para que vean cuál es el enojo de Krause y de Aguilar Camín. No es todo, pero está vinculado con lo electoral. Por eso me llamó la atención. ¿No tienes ahí los papeles? Hay que nada más
comprobar si es cierto lo que nos hicieron llegar esta información. Sí, el INE le contrató a Krause, a la empresa de Krause, un documental, 2 millones de pesos en el 18. Estaba el presidente que ahora dice que nosotros somos contrarios a la democracia. Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México. Ya se pueden ustedes imaginar ese documental. Ni un fraude, como el maestro limpio. ¿Ustedes creen que hay algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Hay que buscar el documental, a ver si lo hicieron y a ver de qué trata. 2 millones. ¿Cuándo fue? 2018. Hay otro de Aguilar Camín. Esa es la otra empresa. Pero ese es para el TRIFE. ¿No está? Así en silencio es más emocionante. Ahora no, vamos a ver el documento. No, batí ahora el domingo, que fui allá a Sinaloa, a la Noria. ¿Mande? Salieron otros. No, pero... Y que ahí está. Ese es. Al tribunal. Este es con hechos. Este es el Tribunal Electoral. Un contrato con Nexos. Este es el total. 2.475.000. A continuación me permito presentar a ustedes la propuesta de prestación de servicio que la revista Nexos ofrece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la publicación del material informativo con vigencia al 31 de diciembre del 18. Pero hay que ver si lo pagaron. Plana interior. ¿Es publicidad? Esto. 10 artículos. ¿Pero publicados? ¿Pero aparece tribunal? Ah, cobrados. O sea que por cada artículo son 200,000 pesos. Ah, no. Pues sí se rayan. $63,000. A ver, que levanten la mano, ¿quién gana 63,000 pesos mensuales? Los periodistas que están aquí. Bueno. Sí. México ha vivido una larga tradición de fraudes electorales y en muchas ocasiones, algunos consejeros del INE han sido sus cómplices. En el 2000, el entonces IFE ignoró los recursos ilícitos que recibieron los amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN con ayuda del PRI nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Calderón, Heriberto Zavala, director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección. Consejeros del IFE y cómplices del PRIAN publicaron un documento para avalar el fraude, y entre los abajo firmantes estuvo Ciro Murayama, actual consejero del INE y uno de los que hoy quieren silenciar al presidente. En 2012, el PRI
pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex. Y a través de esa banca, también intentaron hacer un fraude a una televisora por 56 millones de dólares para promocionar a Peña Nieto. Nuevamente el IFE minimizó el caso y no revocó ninguna candidatura. También se hizo de la vista gorda con el dinero que recibió Lozoya de Odebrecht y OHL, que se usó para financiar las campañas de Peña Nieto y Alfredo del Mazo. Este 2021, el INE favorece otra vez a la mafia de la corrupción. Quieren evitar que Morena tenga la mayoría en el Congreso y que la cuarta transformación llegue a todo el país. Eliminaron algunas de nuestras candidaturas con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuestra democracia, quitando el derecho al pueblo de elegir quién quiere que lo represente. En Morena, vamos a seguir luchando para defender la democracia y la esperanza de México. De manera pacífica y con el apoyo del pueblo, vamos a salir adelante. Morena, Si te la gustó, dale esperanza like, de México. compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.